Querido amigo legislador y el expresidente o director del movimiento Creo Nacional. Vamos a comenzar esta entrevista, Guido. Nosotros preguntamos primero, me parece que Ramiro y Lucía, que no preguntaron, deben empezar con la entrevista. ¿Quiere Lucía usted o quiere usted, Sí, Ramiro? sí, claro que Muy sí. bien, vamos a ver cómo van las cosas en la Asamblea. Te saludamos, Colorado, y vamos adelante. Claro que sí, Guido, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto poder conversar con usted aquí en el Diálogo de N29. Y sin duda el fantasma de la muerte cruzada acecha el escenario político ya por más de una segunda ocasión, y es que los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo y las críticas a la gestión de ambas funciones pone en presión justamente las acciones políticas. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál ha sido su postura frente a la muerte cruzada? Porque al consultarle a varios asambleístas, pues aseguran que no tienen miedo de que se tome esta importante decisión, es decir, que se vayan a sus casas. Lo escuchamos. Bueno, aferrados al cargo nadie, yo creo que estamos para servir y a veces de verdad se hace difícil servir a los ecuatorianos en esta asamblea. Cuando la asamblea todavía no tramita la ley de seguridad que remitió el Ejecutivo, tan necesaria para poder normar el uso progresivo de la fuerza, todavía no tramita la ley de libertad de expresión. Estamos aquí en un medio que es pluralista, pero que dice las verdades sin miedo, y así debe ser, y es parte de la libertad y de la democracia. Y todavía no tramitan la ley de libertad de expresión. La reforma a la LOES, a la Ley Orgánica de Educación Superior, sigue durmiendo el sueño de los justos o de los injustos, en este caso, manteniendo a nuestros chicos sin poder optar por las carreras que ellos quieran en las universidades. Y ahora último, pues la ley de fomento de inversiones, que la negaron cuando es una ley que no tiene un tinte político en lo más mínimo, lo que busca es generación de empleo. La generación de empleo, así como fue la vacunación, no tiene ningún tema político al respecto. Son 7 de cada 10 ecuatorianos que necesitan aún un empleo formal y la asamblea no lo tramita. Y cuando son temas ya de por sí más políticos, como fue las amnistías, ahí sí a las 4 de la mañana liberan en contra de la Constitución a acusados de delitos comunes tan serios como secuestro, en contra de la Constitución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Lucía, la muerte cruzada de verdad es un instrumento constitucional que tiene el presidente de la República y lo sabrá usar en el momento adecuado si es que así lo decide. Esa es una prerrogativa del Ejecutivo y podrá hacerlo en el momento que considere que es más pertinente y en el mejor interés de los ciudadanos, como lo ha hecho en todo su casi ya 9 meses o 10 meses de presidencia. Y por nuestro lado en la Asamblea ningún problema con que se activen procesos constitucionales. Claro que sí. Asambleísta Chiriboga, al final y a cabo, el presidente Guillermo Lasso terminó por presentar esta lista con nombres y apellidos de los asambleístas, pues que habrían pedido a cambio de su voto por el tema de la ley de inversiones, algún tema económico, algún tema de reparto de hospitales, entre otros beneficios. Esto lo hizo, pues, presentó este fin de semana. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo hizo en la Fiscalía General del Estado. Los 137 asambleístas tienen que entender que este es otro momento histórico en el Ecuador. Tenemos un gobierno honesto y eso a veces se les hace difícil entender. No vamos a entrar en reparto de hospitales, no vamos a entrar en las viejas y corruptas prácticas legislativas en el caso de la Asamblea Nacional, y el gobierno, Guillermo Lasso personalmente hizo la denuncia a la Fiscalía con su firma y así también al Servicio de Impuestos, al Servicio de Rentas Internas, para que regresemos a lo que siempre debió ser y nunca debimos haber perdido, y que lo perdimos en esta década y media anterior: un gobierno que está al servicio de los ecuatorianos con honestidad y capacidad. El programa social más grande de la historia del país, como fue la vacunación, se dio sin un solo, ni siquiera denuncia de corrupción. Eso era algo impensable para ellos. Y también se lo hizo sin tintes políticos. Se atendió a los 221 cantones, y respectivo de si el alcalde era
afín o contrario. Entonces, tenemos un gobierno que sirve a los 17 millones de ecuatorianos, sobre todo a los que más necesitan, y no al servicio de los bolsillos de políticos corruptos. Ramiro, con más preguntas. Guido, buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. Gobernar es una cosa y administrar otra muy distinta. Y el presidente Lasso parece que quiere administrar y se ha olvidado de gobernar. ¿Por qué digo esto y hago esta puntualización con todo respeto al presidente, que me merece la mayor de mis consideraciones? Porque gobernar es política y veo carente de ejercicio político al presidente. Yo creo que debe conservar los valores, creo que debe seguir en la línea de no permitir la corrupción. Pero política no es solo corrupción, no solo es el comprar votos, es el sentarse a convocar con las bancadas y es no pedir actos de fe hacia la ciudadanía. Las leyes, con todo el respeto, no son consensuadas, no son notificadas. Por lo menos nosotros no las conocemos y hemos visto que tampoco las hacen conocer de una manera prudente. Resulta que el discurso que necesitamos inversión para el trabajo es superado porque van a privatizar el agua y eso no tiene presentación, y ahí están fallando en la comunicación. Por favor, un acto de contrición y des en cuenta que ustedes como gobierno ejecutivo están fallando e invocan el respaldo de un pueblo que por descarte los llevó a la presidencia, no necesariamente por el favor popular contundente, sino por descarte, y el presidente debe de darse cuenta que no era prudente quemar todos los puentes. Le dejo todos estos temas, Guido, para que me desarrolle, porque yo no veo al presidente gobernar con el criterio político. Él quiere administrar el país y sacarlo adelante, pero primero es la política. Discúlpeme. A ver, concuerdo contigo, nuestro presidente Guillermo Lasso es un gran administrador y lo ha demostrado. El Ecuador fue el número 1 en el mundo en el proceso de vacunación. Los indicadores macroeconómicos están pues cada vez mejor, vamos hacia déficit, ya estamos por 2.4% de déficit, cuando heredó 7% de déficit. Eso es menos deuda para los ecuatorianos. En la parte de gobernabilidad que indicabas, a veces esa palabra se confunde con reparto, y eso es lo que no hemos entrado, y eso es lo que tiene que la Asamblea Nacional entender, que este no es el gobierno del reparto, al punto de que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, y a mucho orgullo, personalmente ha hecho las denuncias en la Fiscalía con nombres y apellidos, y lo hizo público también en las redes sociales. Después de que perdió la votación, no lo hizo antes, debió haberlo hecho antes, un poco para que evidenciar lo que estaba sucediendo. Y lo que se vio es que había un presidente indignado el día de la votación porque esperaba un resultado que no se dio. Algo o alguien falló, porque parece, y habíamos entrevistado en estos micrófonos a muchos actores del gobierno y habían dado a entender que tenían una forma de aprobar la ley. El presidente salió indignado, alguien le falló. Para responder tu pregunta, Ramiro, la original, para comenzar, en cuanto a la socialización, por usar esa palabra, de la ley, en el proceso legislativo, en el parlamento de hablar, se discute mucho, y en la mesa de desarrollo económico, donde están representadas las diferentes bancadas, y recibimos casi 300 solicitudes de enmiendas a la ley, la mayoría de las cuales se incluyeron. Entonces, si hay un proceso de socialización en dos instancias, se ingresa el proyecto de ley, se pasa a la comisión, lo revisa la comisión con sus integrantes, y a través de sus integrantes las bancadas, y por las bancadas los diferentes estamentos sociales y políticos. Luego va al pleno para el primer debate, ahí se incorporan más cambios, regresa a la comisión. Entonces, la ley final que se votó ya incluye muchísimos ajustes de las ideas y requerimientos de los diferentes partidos. Entonces sí hay en el proceso legislativo un proceso de socialización, de socialización política,
para ajustar la ley que viene del Ejecutivo a los intereses representados en los 137 asambleístas. En cuanto a la parte política que indicabas, bueno, Guillermo Lasso pasó a la segunda vuelta en el 2017. A mi criterio, ganó la presidencia de la República en el 2017. Luego vino el apagón que todos vimos en el CNE de esa época. Y hasta condecoraron al del apagón. Pero unas cosas de locos que se ven también en la política ecuatoriana. Y ahora en el 2021, pues, volvió a pasar a la segunda vuelta y ganó con más de 6 puntos en la segunda vuelta. Así que tenemos un presidente que sí sabe mucho, aparte de administrar y de gobernar, también de su accionar política, llegando pues ya 2 veces a la presidencia no es cualquier cosa. Y gracias a Dios, un presidente con principios y valores y también con un norte claro. Tenemos la Reserva Marina Galápagos, en Galápagos, la Reserva Marina Hermandad, 60.000 kilómetros cuadrados, la mitad del territorio nacional. Vea Guido, yo lo escucho con respeto, pero esa retórica política no juega ahorita. No juega porque los hechos están consumados. Les tiraron abajo el proyecto, se los mandaron al archivo y resulta que en la política están quedados de año, porque se ven las cosas que están sucediendo. Que no lo quiera hacer con repartes. Yo no entiendo por qué tiene que hablar con legisladores independientes en vez de hablar con los jefes de bancada. Porque así se tramitan las cosas, así se habla, así se llega a acuerdos. Pero si han denunciado que asambleístas han ido a pedir cosas y lo hicieron de manera extemporánea, porque debió haberse dado el mismo día que fueron, resulta que hoy tenemos que tener otro acto de fe. Y resulta que la política no es así, Guido, es lo que se ve. Es lo que se ve. Por un lado indica que por qué no hablan con los legisladores, por otro lado dice que por qué hablan con legisladores independientes en este caso. Hay un grupo importante de legisladores que entraron sin bancada. Entonces hay que conversar también con ellos. Tenemos que escuchar las voces de todos los ecuatorianos, Ramiro. No solamente de aquellos que te caen bien a ti o me caen bien a mí. Y en ese proceso se construye un mejor proyecto de ley, un mejor proceso legislativo. Ahora, si entran en continuamente interrumpir los procesos que conllevan a implementar el plan de gobierno de nuestro presidente Lasso, y por el cual salió electo, entonces hay que tomar también medidas. Y no se me ocurre, no entiendo tu postura, porque el mismo presidente de la República ha elevado a la Fiscalía una denuncia formal. Eso yo no lo he visto antes. Esto es una persona donde pone su palabra, pone su firma y está presentada la denuncia en la Fiscalía. Entonces, ya ahora está en manos de la justicia el revisar todo el proceso de por qué entorpecen ciertos legisladores el proceso legislativo para llegar a pasar las leyes que el país necesita. Necesitamos pasar una ley de seguridad, necesitamos pasar la ley de la reforma a la ley orgánica de educación superior, necesitamos fomentar inversiones para generar empleo. Eso es lo que tenemos en es el que tiene que ser nuestro foco y no vamos a desmayar en ello. Asambleísta Chiriboga, buen día. 8:49. Un buen día. Esperemos que la Fiscalía definitivamente pues nos dé una postura o cuál va a ser el camino con los asambleístas denunciados por el presidente de la República, por un lado. Por el otro, esperemos a ver qué es lo que pasa al final con el ex candidato a la presidencia, Javier Hervas, que también colateralmente resultó definitivamente pues inmerso en este tema de negociaciones. Y a ver qué sucede también con el tema de la inconstitucionalidad que va a demandar el presidente Lasso con las 268 amnistías que fueron en cambio parte de un acuerdo en la Asamblea. Esperemos que estas cosas definitivamente que se derivó de la votación de la ley de inversiones tomen su curso. Mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia que va a tener el gobierno en la Asamblea? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuál definitivamente va a ser ese rumbo que ustedes logren a través de los jefes de bancada, a través de los grupos importantes o afines, que se identifiquen con ciertos proyectos de reformas, va a ser la estrategia para poder seguir avanzando? Bueno, yo estoy seguro que luego de este fin de semana, con las denuncias en la Fiscalía,
cualquier asambleísta que tenía alguna idea de conseguir a cambio de su voto algún beneficio particular a costa del Estado, tendrá que pensarlo pues 2, 3 y 100 veces antes de hacerlo, y le tocará a los 137 asambleístas legislar ya pensando en el mejor interés de los ecuatorianos y dejando para atrás cualquier idea errada que hubiesen tenido de que este gobierno iba a entrar en tomas y dacas de bienes y repartos por espacios versus votación. Eso ya está claro. Ese es el Ecuador que todos queremos, ese es el Ecuador que elegimos al elegir el 11 de abril a Guillermo Lasso Mendoza, y algunos asambleístas todavía no entienden que ese Ecuador de la corrupción ya quedó enterrado en las urnas el 11 de abril. Claro. Y a partir del 24 de mayo tenemos un presidente que lo que dice hace, que cumple su palabra, que se manejará siempre con principios y valores, sin miramiento alguno es que así es que era. Acá tenemos un Ecuador que va a enderezar su camino con firmeza, con Guillermo Lasso a la cabeza, a llevarnos a un proceso desde el Ejecutivo y en este caso también claro, pues del Legislativo, a legislar revisando los textos de las leyes y no pensando en prebendas personales. Pero ¿cuál sería ese la cambio estrategia? yo creo que quedó claro este fin de semana. Claro, eso quedó claro, clarísimo. Por eso decimos, deje que eso lleve su curso. ¿Cuál es la estrategia a seguir luego de esto? ¿Qué es lo que han pensado? Bueno, ¿cómo lo han analizado? Usted está en la Asamblea. Sí, los procesos ¿Qué mejor que para medir el termómetro? Los procesos legislativos continúan. Tenemos proyectos de ley en procesos en todas las comisiones y en el Pleno. Y en demasía, como le decía antes, tenemos que todavía tratar la reforma a la LOE, o sea, la Ley Orgánica de Educación Superior. El martes hay pleno. Tuvimos un pleno para los radioyentes de I-99, que estoy seguro que no están en el día a día pues, de la Asamblea, y sí, como de seguro tampoco es tan divertido hacerlo. Pero el sábado tuvimos un pleno, okay, y 3 bancadas no dieron quórum. Entonces yo estuve ahí conectado en la curul, no sé, pues 1 hora habrá sido hasta que se levantó la sesión y nunca hubo quórum. Entonces no están haciendo el trabajo que tienen que hacer los legisladores. Okay. El martes estamos convocados de nuevo para el pleno. Y vamos a ver hoy lunes tienen comisión, la gran mayoría de las comisiones, pero el martes sabremos en el pleno la postura de otras bancadas. Entonces, si la Asamblea continúa reticente, o por lo menos las 3 bancadas representativas de la Asamblea, que son las que suman los votos, están reticentes definitivamente a sentarse y seguir con su labor, ¿qué es lo que le queda al gobierno? Ustedes ya se han puesto a analizar eso. Algunos analistas dicen que lo que le daría, si no va por la muerte cruzada, es gobernar vía decretos, vía política pública, tramitar con la Asamblea temas que no generen demasiada tensión y también reordenar el gabinete ministerial. ¿Ustedes ya han trazado una ruta luego de lo ocurrido el viernes? Es mi pregunta. Bueno, continuamente discutimos escenarios y seguimos para adelante. No para nunca el proceso de seguir buscando el Ecuador del encuentro, el Ecuador que todos queremos. Ese trayecto tenemos que ir revisándolo continuamente porque los escenarios van cambiando semana a semana. Entonces, pero siempre dentro del marco de la democracia y de la ley. Tú indicabas, por ejemplo, de vía decretos y vía reglamentos, todo lo que la ley le faculta al Ejecutivo, vía decretos, acuerdos ministeriales y reglamentos, se deben de usar en el bien de los ciudadanos ecuatorianos, por supuesto que sí. Toda herramienta que permita la Constitución será utilizada en el debido momento para el mejor interés de los ecuatorianos y sacar al país adelante. Nuestro foco es en generar empleo, nuestro foco es en la lucha contra la pobreza, contra la desnutrición crónica infantil. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos un gobierno enfocado en los ecuatorianos que más necesitan y se va a usar toda herramienta democrática y constitucional que permita la ley para llegar a esos fines. Ese es el Ecuador que tenemos y no vamos a entrar en repartos de hospitales y tomas y dacas y dame el sobrecito de billete que también pedían por ahí. Y los procesos se judicializarán, como ya lo hizo con denuncia a firma de nuestro señor presidente. Gracias, Guido.
Continúa, Eduardo. Sí, buenos días, Guido Chiriboga, 8:55 de la mañana, escuchándote. Me contaron que hay una onda en la Asamblea de llamar al presidente para que vaya y haga una explicación de lo que hoy pues ya es una realidad. El sábado se hizo con los asambleístas que fueron denunciados por el presidente en la Asamblea. ¿Esto quedó solamente en onda porque ya se hizo la denuncia o sabes de algo más, Guido? Bueno, el sábado que tuvimos pleno no hubo quórum, entonces no hubo ninguna opción, no dieron opción. Principalmente las bancadas, en este caso de UNES, Social Cristiana y Pachacutic, no dieron quórum. Capaz que porque era sábado y no querían trabajar el sábado, no sé si nos pagan para atender las necesidades de los ecuatorianos, pero prefirieron o decidieron no asistir. Nos fuimos electos para legislar y fiscalizar. Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer, y aquí sin miramientos a días ni horarios. Y esas tres bancadas decidieron el sábado no participar del pleno legalmente convocado. Este martes tenemos, Eduardo, convocatoria al pleno, y ahí sabremos si tus datos y tus soplos son veraces o si es que lo fueron, si que siguieron hasta el martes. Se quedaron allí. En esa intención que tú indicas. Guido, un par de preguntas más respecto al manejo. No hay, la Asamblea, y lo sabemos desde el principio, no hay los votos. El gobierno no tiene los votos porque los tienen otros. Esto el día viernes lo volvimos a conversar, y hace 2 viernes, y lo conversamos absolutamente, creo que 1 o 2 veces por semana en todos los programas que tenemos aquí en la radio. Y creemos que es hora de reformular una reforma política en varios sentidos. Alguna con la que coincidimos contigo, con el presidente, a principios de la campaña del año pasado, como era llamar a una consulta para desaparecer al Consejo de Participación. Otra, como a ver si es posible. Ya creo que ya no le importa a mucha gente el tema ni de ese ni la bicameralidad. Pero quizás esta sí, porque leía a Juan Manuel Santos en su libro con Ingrid Betancourt, Una conversación pendiente, y él decía que los referéndums no se deben ganar por ideas, sino por personas, porque son las personas las que llevan adelante su determinación, que cuando es por ideas se pierden porque se politizan. Pero siguiendo esto, el hecho de poder cambiar a la segunda vuelta electoral, por ejemplo, la elección de asambleístas como se hizo en el año 78, para que no estemos en esta suerte de desmadre que uno sacó aquí, uno sacó acá, y que no representa en definitiva, cuando gana un candidato a la elección en la segunda vuelta, que no garantiza en definitiva la fuerza con la que llega, ¿no? Entonces, te toca tener estar en una minoría grande, y como bien dices tú, si no tienes que hacer todas esas cosas que en el pasado no eran muy cristianas, por decirlo así, te toca estar en minoría permanentemente. ¿Qué podemos hacer teniendo minoría los ecuatorianos y ustedes para que se vea reflejada en lo que quieren los ecuatorianos en el actuar de la Asamblea? Bueno, los requisitos de los para ser candidato asambleísta en nuestro actual marco legal es la mayoría de edad, ser ecuatoriano y en goce de los derechos políticos. Y los partidos políticos, que nacionalmente hay como 19 inscritos para poder inscribir listas nacionales, y si vamos a provinciales llegamos a otra centena, pueden promover listas de asambleístas. Entras en un tema electoral que se convierte en electorero. Entonces, otra cosa que también deberíamos considerar, Eduardo, es subir los requerimientos para participar como asambleísta, ¿no? Si vas a 1 o a 2 cámaras y elegimos de la misma manera, de la misma base de electores, de la misma base de candidatos, vamos a tener 2 cámaras con la misma calidad de asambleísta que
que nos lleva a buscar un cambio. Entonces, lo de fondo, de primera o segunda vuelta, sí sería un cambio importante en cuanto a la distribución de las fuerzas políticas. Obviamente se concentraría mucho más en alrededor de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Y tendría una asamblea seguramente con dos poderes muy, muy grandes dentro de la Asamblea de Representados y no con una diversidad grande del espectro político como ahora, que no hay nadie que tenga mayoría. Hay varias minorías de diferentes tamaños. Mayoría no tiene nadie. Lo cual no tiene nada de malo en un proceso parlamentario, tanto cuanto busquen de verdad consensuar para buscar la mejor ley. El problema es que buscan enriquecerse en lo personal y eso no lo vamos a permitir en este gobierno. Guido Chiriboga, una más, solamente una más, de lo que tú has escuchado en la Asamblea Nacional, Guido, que tú que eres el jefe de bancada, eres el director del partido, perdón, de Creo, ¿hay alguna, van a tratar alguna ley especial, pero hay alguna forma específica en que la reforma política pueda darse este año? ¿Has escuchado algo de eso? ¿O solamente van a seguir con lo que usualmente tiene que hacer la Asamblea o viene lo otro? Bueno, se evalúa constantemente las diferentes vías legales y constitucionales para lograr llegar a hacer los cambios que el Ecuador necesita. Eso es permanente y continuo, tanto en el gobierno como en nuestro bloque legislativo. Y hay diferentes vías, como las nombró antes Ramiro también en su pregunta. Se puede también, vía decretos, vía acuerdos ministeriales, vía normativas, se puede mejorar mucho ciertos procesos de gobierno actualmente. La consulta es algo, por supuesto, válido y viable, y también está siendo analizada y en el momento adecuado, pues, de necesitarse se dará. El comentario que hiciste del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con Ingrid Betancourt en su libro, pues es muy interesante, de que se vota por personas más que por ideas. Es verdad. Pero de todos modos, y ojalá sea así, porque tenemos en Guillermo Lasso una persona que está marcando un cambio hacia una política, hacia regresar a una política honesta. Sí han habido momentos en el Ecuador antes donde hemos tenido una presidencia honesta. Lo que pasa es que algunos de los votantes ya no se acuerdan porque fue hace mucho tiempo. Y ahora hemos regresado a ello con Guillermo Lasso y tenemos que apoyarlos todos a retomar este Ecuador encaminado en el bien común, sin intereses personales, hasta financieros, de algunos actores políticos, en este caso legisladores, que tendrán que explicar ante las autoridades y la justicia su mal accionar. Guido, agradecerte de tu amabilidad y tu gentileza, mandarte un abrazo, seguiremos conversando, ya nos vemos. Muchas gracias, Guido Chiriboga, legislador y director de Creo. Un abrazo, buenos días. Gracias, Eduardo, Ramiro, Lucía, Alberto y todos los residentes de I-99. Una feliz y productiva semana. A trabajar duro para todos ser parte de la solución de sacar adelante el Ecuador. Muchas gracias.